Existen riesgos de la inteligencia artificial en términos políticos. Hola, esto es Sin Culillo, es decir, sin miedo a lo político, una plataforma desde la que le estoy hablando de lo político de una manera algo distinta, menos polarizada. Bien, pues sí que existen riesgos de la inteligencia o sobre todo amplificar el uso o la apropiación de la inteligencia artificial en el debate político. Y yo le voy a contar uno de los que me preocupa más y que tiene que ver con los sesgos que se pueden llegar a introducir en las interfaces de inteligencia artificial. Antes de continuar, quisiera preguntarle, y le agradezco que me deje su respuesta en los comentarios, si usted considera que la inteligencia artificial reproduce o no sesgos y que esos sesgos puedan incidir en el debate político. Bien. Lo que yo propuse, digamos, como advertencia de estos riesgos en el debate que se lleva en Colombia, pero que aplica a otros países, me permito leerlo un poco porque lo tengo recién sacado del horno, es lo siguiente: la reproducción de sesgos o discursos de odio e incitación a la violencia desde el entrenamiento de las inteligencias artificiales y los datos usados para el procesamiento, especialmente en los entornos de generación de decisiones, deliberación y administración pública. Voy a ir por partes porque, pues digamos, acá el centro del debate está en la administración pública. Creer que la inteligencia artificial per se va a resolver las problemáticas, temas o fenómenos que se resuelven desde los gobiernos, desde la administración pública, digamos a manera ciega, ¿no? Con confianza profunda en la tecnología, pues es de hecho un sesgo tecnológico, pero que desconoce además sesgos y brechas que vienen de tiempo atrás, ¿no? Los discursos de odio, que además, si uno no tiene como la perspicacia de poderlos identificar, es muy difícil que los podamos sacar de la información con la que se entrena la inteligencia artificial. Pero lo que es muy riesgoso aquí es que las decisiones públicas se tomen a partir de informaciones sesgadas. Entonces, qué sé yo, como las violencias de género, ¿no? O como las mismas brechas tecnológicas o de alfabetización digital. Entonces allí, digamos, la administración pública tiene que tener ojo avisor, estar alerta de lo que puede suceder en términos de estos sesgos. Igualmente, medios de comunicación, organizaciones privadas de amplia incidencia social, tipo gremios, sindicatos, grupos empresariales nacionales e internacionales y redes sociales. Es necesario establecer criterios de moderación humana en porcentajes claros, más allá de la inteligencia artificial, sobre la reproducción de estos sesgos, y en redes sociales hay algunos ejemplos. Yo acá quiero ser un poquito más clara, y es que estos sesgos, claro, cuando hablamos de las decisiones de la administración pública, pues son muy sensibles porque van a incidir en cómo distribuimos el presupuesto público, ¿no? Toda la plata que viene de nuestros impuestos y hacia dónde va. Pero pues también, digamos, los sesgos que se reproducen en medios de comunicación, que hoy en día se reproducen sin la mediación de inteligencia artificial, sino que se reproducen de manera absolutamente intencionada, pero también de otro tipo de organizaciones. Y por supuesto que es un tema que además me puso de presente una persona de la audiencia, el asunto de las redes sociales. Cómo se reproducen estos discursos de odio y estas narrativas que desde lo simbólico pues reproducen sesgos y violencias y discursos de odio, y que en las redes sociales pues digamos no se ha acabado de concluir ese debate. Pero esto sí que debería estar regulado, sobre todo cuando estamos hablando de inteligencia artificial, porque pues ya incluso más allá de que sean decisiones humanas, es como entregar un cheque en blanco a las máquinas, pero detrás de las máquinas y de estas tecnologías siguen existiendo personas que tienen intenciones. Y eso es lo que no podemos olvidar en el debate político. Ahora, en redes sociales hay algunos ejemplos. Este fue el que me puso de presente una persona de la audiencia y que se lo agradezco enormemente. Y en Colombia es súper sensible, que tiene que ver con el reclutamiento de menores, tipo contenido de apología a las armas o lo que en Colombia denominamos una cultura traqueta o digamos una cultura asociada al narcotráfico.
Violencias de género, tipo contenidos que se hacen virales, como este de que a las niñas siempre les pega el balón en el recreo, lo cual pues digamos es un discurso que reproduce violencias de género. Vulneración de derechos de minorías, tipo contenidos como las personas pertenecientes a esta etnia siempre se equivocan o son más ignorantes, etcétera. O infantilización, digamos, de grupos poblacionales de ciclo vital, ¿no? Como las y los abuelitos ya no pueden hacer esto, o las niñas y los niños necesitan que se les dé una palmada para que aprendan. Estos son todo este tipo de reproducción de sesgos y de violencias. Por otra parte, los medios de comunicación deben ser responsables de informar siempre que sus contenidos sean generados con apoyo o en su totalidad por inteligencia artificial, así como de establecer lineamientos claros sobre las medidas que se toman para disminuir los riesgos de desinformación o reproducción de sesgos que ocasionalmente generen los largos modelos de lenguaje. Y esto sí que es importante. Uno tiene que informar siempre que sus contenidos estén mediados por la inteligencia artificial, pero es mucho más importante en términos de medios de comunicación, porque todo el efecto de información masiva y de cómo la gente percibe y comprende un mensaje es muy delicado, incide en las decisiones e incide también en cómo seguimos reproduciendo esos sesgos. Yo aprovecho acá para contarles que en esta iniciativa en Cinculillo en el canal hay una sección que se llama como conceptos, y en la descripción de esa playlist, de ese contenido, pues yo pongo claramente que cuando hablo de un concepto tradicional, este concepto tradicional me lo está trayendo la inteligencia artificial, y acto seguido lo que hago es un contenido en donde yo comento, en donde yo interpreto y pongo de presente qué es lo que yo considero sobre ese concepto. Digamos también como una manera de pues hacer esa verificación, pero sobre todo de poner de presente que lo que entrega la inteligencia artificial es una cosa y mi perspectiva también es otra, porque la mía es humana, ¿no? La mía es de mi procesamiento ahí sí natural. Las organizaciones públicas y privadas deben garantizar que tanto el lenguaje como el entrenamiento de sus largos modelos de lenguaje sean transparentes en cuanto a sesgos de cualquier tipo. Es decir, que las organizaciones públicas y privadas tengan como un avisito emergente o una ventana emergente que diga, mire, este resultado es el resultado de un procesamiento de inteligencia artificial, que la ciudadanía, que las personas sepamos que es producto de la inteligencia humana y de la inteligencia artificial. Yo creo que hacia allá debe dirigirse buena parte del debate de la regulación de inteligencia artificial en el mundo. Dichos lineamientos deben ser de público conocimiento y verificables por las autoridades competentes con el fin de garantizar el cumplimiento de mitigación de la reproducción de sesgos y violencias de cualquier tipo. Esto quiere decir que parte de la regulación de la inteligencia artificial debe incluir unas autoridades que de manera aleatoria, que se llevó como a forma de auditoría, puedan verificar el cumplimiento de estos requisitos. Es decir, que se pueda verificar cuál es la información que nutre la inteligencia artificial que se está utilizando por parte de las organizaciones para procesar sus datos y para entregárselos sobre todo al público, porque digamos que una empresa podría utilizar la inteligencia artificial para tomar decisiones empresariales, absolutamente legítimo y tiene que ver con su propiedad industrial, pero en el caso de que ese procesamiento se ponga a disposición de sus clientes, ahí ya estamos ante un escenario de defensa del consumidor donde este tipo de medidas es altamente deseable. Por ahora voy a dejar acá. Tengo otros riesgos de inteligencia artificial que se les voy a comentar en otros videos. Si usted considera que este contenido ha sido de valor, le agradezco su suscripción, su like o que interactuemos del modo que usted prefiera y que esté a su alcance a través de las distintas plataformas donde hacemos presencia sin culillo, sin miedo a lo político. Un gusto y gracias por su tiempo.